eh, agradecer la invitación que se me realizó justamente para dialogar, ¿no? Y hablar acerca de un tema muy interesante, ¿no? Un tema que creo que marca la memoria, la historia, ¿sí? Eh, es interesante que cuando recibo la invitación y cuando empiezo, digamos, a construir la ponencia, lo primero que se me viene son gratos recuerdos, unos buenos recuerdos. Y a partir de esos gratos recuerdos y esos buenos recuerdos, lo que pretendo hacer ahorita es un diálogo, simplemente un diálogo, eh, de cierta forma que tal vez también tiene una trascendencia académica y que es muy interesante, porque, digamos, anteriormente las personas que dialogaron y que dieron su perspectiva, me gustó mucho. Estuve muy atento a todas las ponencias anteriores. Y hay algo que me pareció interesante en un punto que dijo el doctor Valencia, ¿sí? Frente a pensar sobre un anime, pero a partir de una postura, ¿sí? Más que todo de una perspectiva académica y también complementándolo con el doctor Ricardo Palomares cuando dice, y más aún, cuando un anime tiene una perspectiva académica, no occidental, sino que digamos parte en otro lugar. Y de cierta forma es totalmente eh, distinto nuestra cultura, ¿sí? Y en ese sentido, yo propongo algo y es justamente con la invitación que me realizan, es cómo enseñar, ¿no? A partir, digamos, del anime, lo que es la filosofía y la filosofía del derecho. Cómo acercarse a la nueva academia a partir de ello. Y mira que las anteriores dos ponencias los miré y son unas personas jóvenes, eh, justamente la compañera que estuvo anteriormente en el diálogo frente a creo que es este anime o esta película, ¿sí? Me llamaba mucho la atención cómo ella lo expresaba y cómo lo expresa frente a lo que es la pasión. Y eso es lo que más me parece interesante en este momento y es observar cómo los modelos también académicos se empiezan a transformar. Y justamente por eso mi ponencia parte de una perspectiva filosófica, porque la perspectiva filosófica no la tuve niño. Creo que cuando empecé a adelantar los estudios ya universitarios, sobre todo de posgrados, y cuando justamente me ingreso al contexto de la filosofía, empiezo a recordar algunos programas de televisión y empiezo a observar que a partir de, digamos, de los programas de televisión que yo recuerdo, puedo generar un mayor dinamismo para que el estudiante comprenda o tenga una comprensión de algo que puede ser complejo, que puede ser una filosofía compleja. Y en ese sentido, eh, empiezo a pensar también de forma crítica cómo se dieron o cómo nos marcaron en nuestra infancia, que es la generación Y, yo soy del 85, entonces estamos en esa generación Y, les voy a comentar mi punto de vista, mi perspectiva frente al desarrollo de la visión de la animación. Siguiente diapositiva, gracias. Eh, digamos que hay una historia, ¿no? Hay un desarrollo histórico donde
En 1927, pues, en Europa, justamente logra salir lo que es la televisión. En 1957, en Colombia, llegan, por ejemplo, las primeras, digamos, televisoras, ¿sí? Constituyéndose RTI en una de las primeras programadoras en el 63. En 1964 surge lo que es Inravisión, ¿sí? Que es el Instituto Nacional de Radio y Televisión. En 1970 surge Señal Colombia. Antes de esto, digamos que recuerdo que en mi familia era muy complejo tener una televisión. Es más, hubo una época donde quien tenía 2 televisores se lo consideraba como una persona rica, ¿sí? Porque un televisor digamos, mucho, ¿sí? Y quien tenga 2 televisores, wow. Y más aún, recuerdo que en esa época salió el control remoto. Y quien poseía un control remoto y una televisor era una persona que, digamos, económicamente tenía un presupuesto alto. La clasificación social se podría ver cuántos televisores tenías en tu casa. Ya en mi época, por ejemplo, porque, digamos, yo nací en el 80, digamos, en la época que yo empiezo a ver lo que es televisión, ¿sí? O lo que se empieza a... Ya es una época donde los televisores, digamos, ya eran más fáciles de adquirir, pero también entró, digamos, a una etapa de juventud. Miremos que, por ejemplo, en el 85 surge Teleantioquia, ¿sí? En el 89 fue el primer intento de RSN y Canal Caracol para hacer canales independientes. En el 91, después de la Constitución del 91, se crea justamente la Comisión Nacional de Televisión. Y en 1996 apenas empieza a llegar lo que es DirecTV y Sky. Digamos que la época donde yo viví, existieron muchas críticas sobre los medios de comunicación. Esas críticas, indiscutiblemente, en mi infancia no las entendía, porque una de las críticas que se fundamentaron era la televisión para el niño o la televisión para el joven. ¿Cuál es el formato de televisión que se debe tener para educar? Y yo podría decir cuál es el formato de televisión que se creó en los años 80 para construir una cultura y construir una sociedad civil. Miren que cuando actualmente uno ve noticias, pues lo que está pasando con el paro, uno mira unas afirmaciones que dicen los jóvenes y que dicen, digamos, las personas adultas, que una de las afirmaciones es que los jóvenes están transformando, ¿sí? Lo que nosotros dejamos pasar. Y en ese sentido, también uno puede decir la incidencia de los medios de comunicación que nosotros teníamos y que justamente, por ejemplo, en el día de hoy, las redes sociales han abarcado un campo mucho más amplio que el espectro de la misma televisión, porque la televisión ya pasa a un aspecto secundario. Y eso ha generado unas transformaciones dentro de la capacidad social, política e informativa. Siguiente diapositiva. Gracias. Pero digamos que en esa generación Y, en esa generación que yo nací,
Recuerdo que era una época donde, de cierta forma, y esto es una parte crítica que yo realizo, y es frente a los modelos de educación que se empezaban a implementar o que yo percibía. De cierta forma, el modelo de educación que yo tuve en, en el colegio, ¿sí? Era un modelo de educación, digamos, un modelo de educación clásico y un modelo de educación conductual, donde el docente era quien tenía el conocimiento y el estudiante era la persona o un simple receptor. Había algo, o cuando uno estudia, digamos, cuando yo leía Escuela de Frankfurt, ¿sí? Y me metí un poco sobre la lectura de Karl Marx, había un término que me gustaba mucho y era el término de la alienación. La alienación en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido productivo, ¿sí? Cuando hablaba Marx, tal vez del fantasma, decían, el fantasma que recorre Europa, donde le daba una visión a lo que es el proletariado, y de cierta forma, actualmente, ¿no? Pues cuando era niño no asumí este pensamiento, pero actualmente decía, oye, es interesante que el pensamiento de alienación también se marcó en y este es un planteamiento hipotético, ¿no? En un marco educativo de mi generación. Porque de cierta forma, cuando yo salía del colegio, como decía Jaime Garzona, en un colegio donde te ponían a estudiar y aprenderte, por ejemplo, la tabla periódica, y al final no la recordabas o no la implementabas, ¿sí? En ese sentido, yo era alguien totalmente diferente en el colegio y por fuera del colegio. Y se puede hablar de esa palabra que surge pues en ese pensamiento crítico, que es el ocio. Y en el ocio de un niño y en el ocio de un estudiante, indiscutiblemente era poder ver televisión. Recuerdo que en mi época, digamos, recuerdo que cuando yo llegaba del colegio, eh, tipo 1 de la tarde, hubo una época, hubo muchos años, no recuerdo cuántos años duró, pero era una jornada de 2 de la tarde a 6 de la tarde, creo, donde digamos, los canales te seguían dando clases. De cierta forma, habían unos programas de índole académico, ¿sí? Y lo que esperaba yo ansiosamente era que se termine ese espacio académico, porque uno salía del colegio para entrar a otro espacio académico y posteriormente surgían los animes. Empezaban a surgir los animes, pero digamos de un horario de 5 de la tarde, 6 de la tarde. Las animaciones al principio también estructuraban una forma académica. Por ejemplo, recuerdo que habían unos programas que eran de aprendizaje, El Tesoro del Saber era un programa, y otro Plaza Sésamo, ¿sí? Y eran programas que uno tenía que verlos para posteriormente disfrutar otros tipos de programas que de cierta forma involucraban unos aspectos de empezar a conocer o empezar a decidir. Por ejemplo, lo que era Super Amigos, recuerdo, o He-Man, cuando uno terminaba la serie de Super Amigos o el capítulo de Super Amigos, siempre aparecía Aquaman, o aparecía Superman, o aparecía Flash, exponiendo una conclusión de todo el capítulo. Entonces decía, miren, no, cuiden el medio ambiente, eh, generen X, Y, Z. Igual He-Man. He-Man cuando terminaba, ¿sí? Un capítulo, él llegaba y daba una conclusión, ¿sí?
formativa y una formación, de cierta forma, sobre la percepción de lo bueno y lo malo, que más adelante podría hablarlo frente a justicia. Pero cuando empecé a ver los animes, cuando llegaron los animes, porque los animes se demoraron un poco en llegar, pero yo vi los animes en mi niñez y en mi juventud, observé algo que decía y que dijeron anteriormente, como el doctor Ricardo lo dijo, y era cómo el anime te mira o cómo nosotros podemos ver al anime. Y recuerdo un anime que era justamente Samurai X. Y en ese punto yo empecé a aprender lo que era la era Meiji, ¿sí? Yo empecé a involucrarme a la historia de Japón. Y en ese sentido decía, oye, qué interesante que un anime te puede generar mayor o una forma de involucrarte a la educación. Es más, actualmente, por ejemplo, hay movimientos juveniles, algunos creo que se llama otaku, ¿sí? Donde el joven empieza a aprender la lengua, ¿sí? Algunos empiezan a aprender, digamos, el lenguaje proveniente de su anime. Y eso es muy, pero muy interesante. ¿Cómo involucrar a la cultura? Si a mí eso me hubieran dicho para aprender inglés, ¿sí? Porque, vamos, uno dice, faltaba esa pasión. Siguiente diapositiva. Hay algo muy interesante y es en esta percepción filosófica, porque, insisto, la filosofía que yo comprendo es una filosofía netamente occidental, porque eso fue la que me enseñaron, ¿sí? Esa fue la que aprendí. No he logrado tener un estudio frente a la perspectiva, digamos, oriental, pero indiscutiblemente las animaciones me han llevado a entender algo, ¿sí? Porque yo creo que también el manga o los animes son una forma de educar. Recuerdo que cuando uno lee, por ejemplo, Rousseau justamente habla sobre el Emilio, sobre la educación, y sobre la educación habla de cómo construir una sociedad civil, o bueno, no sociedad civil, sino construir un ciudadano que llegue al punto de la bondad innata, que de cierta forma podría ser el niño, ¿sí? Con esa frase donde establece el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, indiscutiblemente estamos hablando de un modelo educativo, de un modelo de formación, y un modelo de formación que implícitamente se marca en un aspecto subjetivo donde el niño empieza a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, si uno miraría el pensamiento de la genealogía de la moral, ¿sí? Pensamiento del bien o del mal, pues fuera una discusión interesante. Pero digamos que cómo el menor o cómo el niño se empieza a formar sobre lo que es bueno y malo. De cierta forma, si uno va a Gramsci y empezamos a ver cómo construimos la cultura hegemónica, indiscutiblemente vamos a decir que la familia, el Estado, la religión y los medios de comunicación tienen una fuerte trascendencia, ¿sí? En ese pensamiento. Pero también es interesante, es muy interesante, que de cierta forma el desarrollo, digamos, de lo que se percibe como bueno y malo, también se enmarcó en algunos tipos de cómics. Hay una cuestión y es que en la generación Y, nosotros
digamos, uno como niño no sabía identificar un anime de un cómic, pero sí sabíamos identificar quién era el bueno y el malo, sin ir o sin tener un pensamiento, digamos, político, filosófico, que identifique a qué sentido te llevan de lo bueno y lo malo. El ejemplo claro está, por ejemplo, en el Capitán América, pues, solamente el personaje, y el malo, el, el antagónico, ¿sí? Era Cara Roja, ¿sí? Y entonces uno, posteriormente, digamos, cuando uno ya tiene un estudio político, ya puede entender, oye, es un enfrentamiento de forma inconsciente que se le establece al menor sobre la Unión Soviética y Norteamérica. Y no solamente en los menores, sino que también eso tuvo una trascendencia en el 85, digamos en la época, en la generación Y, frente a películas como la de Rocky. Ahí hay una parte donde Rocky va a pelear con el ruso Draco, y atrás, no, fue la mejor imagen que alcancé a ver, atrás esa barba es de Karl Marx. Y si uno, como dijo un compañero anteriormente, si uno mira la historia y la mira en la teoría crítica, por ejemplo, de Walter Benjamin, ¿sí? Indiscutiblemente te están marcando sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Voy a adelantarme porque ya tengo poquito tiempo. De cierta forma, el anime en Colombia, cuando yo empiezo a percibir los animes que me llegan o que conozco son estos. El primero es Supercampeones, el segundo es Caballeros del Zodíaco, tercero es Dragon Ball, cuarto Evangelion y quinto Ranma y medio. Digamos que eso es lo que nos brindaba Canal 1 y Canal A. Digamos, en cada de estas gráficas existe una perspectiva de justicia donde quien está observando va a tener una decisión sobre el personaje. Y eso me parece muy interesante, ¿sí? Porque de cierta forma existe un condicionamiento del menor, digamos, en lo que es el cómic, en lo que es Marvel, ¿sí? Pero en el anime, miro que existe una postura donde a ti te dejan pensando qué hacer. Recuerden Supercampeones, creo que es el capítulo que uno percibe, digamos, el aspecto de qué tú harías frente a un partido de fútbol donde sabes que la otra persona está a punto de morirse por un problema del corazón, que es un partido que juega Oliver Atom contra Andy. Hay un capítulo en Cabello Zodíaco que Cáncer, la máscara de la muerte, se enfrenta a Doko, y de cierta forma empiezan a hablar sobre lo que es justicia. Un capítulo complicadísimo es la saga de Cell en Dragon Ball Z, cuando justamente el androide, la cabeza, mejor dicho, del androide antes de ser destruida, le dice a Gohan por qué razón él debe eh, sacar toda su rabia y defender la Tierra. Y más aún, creo que ahorita el que sigue, el compañero de Evangelion, ¿sí? Cuando yo digo, si Emmanuel Kant quería saber o mirar o percibir lo que es ser en sí, pues que mire Evangelion y tal vez mire el jugo naranja, el SL, ¿cierto? Y Ranma, indiscutiblemente uno de los animes interesantes porque empieza el discurso de lo que es eh, las relaciones de LGTB, las relaciones de empatía dentro de la sexualidad. Por último, quiero decir que el sentido del anime que yo percibo es un sentido de educación, ¿sí? Y también hay que hacerse, nuevamente, invito a hacerse la pregunta, ¿cómo yo doy
o cómo yo enseño a mis estudiantes con anime. Porque el anime puede ser una forma de apasionar a las personas. Miren que el anime, de cierta forma, de acuerdo a la neurociencia, se establece que nosotros tenemos un hipocampo y el hipocampo tiene dos tipos de recuerdos. Un tipo de recuerdo a corto plazo y un tipo de recuerdo a largo plazo. El tipo de recuerdo a corto plazo es ese que se va, ese que no se necesita. Por ejemplo, cuando el estudiante estudia un parcial, terminó el parcial, pasó el parcial y adiós ese conocimiento. Pero hay uno que sirve para largo plazo y es el que tiene sentimientos, emociones, ¿sí? Y una forma de generar emoción al estudiante, indiscutiblemente, es generando esa forma de entretenimiento, esa forma de, digamos, de percibir. Platón, en la República, en el Anillo de Giges, habla de lo que es justo y de lo que no es justo. Y una de las cosas que plantea en el Anillo de Giges es, ¿qué tú harías con ese poder? Miren que, por ejemplo, la generación Y nos enmarcó a que el poder que se tenía, por ejemplo, Goku, ¿sí? Era un poder donde si él hubiera querido, hubiera dominado toda la Tierra, pero él no la domina, ¿sí? No la domina porque se da un golpe en la cabeza y cambia todo. Miren que el golpe en la cabeza también ingresa a la neurociencia y cambia todo y él empieza a proteger. Tú con tanto poder, no quisiste ser el dueño del mundo. Cosa interesante y que los invito a ver es también cómo actualmente se ha cambiado ese concepto y se ha preguntado qué pasaría al contrario, qué pasaría si quien tiene el poder no tiene, digamos, ese impacto altruista de cuidar al mundo o cuidar al más débil, sino de, al contrario, dominar al más débil. Por ejemplo, está la serie de Prime TV, que es The Boys, que lo recomiendo mucho, y una de las películas que salió, que es Hijo de la Oscuridad, es muy interesante frente a enmarcar la posición de lo que es justicia. Creería que por el corto tiempo llegaría a este punto. De nuevo, muchísimas gracias por escucharme. Que estén muy bien.